Bienvenidos sean a este canal. Yo soy Diego y en esta ocasión les voy a mostrar a detalle la escultura que hice de Jill del clásico Resident Evil 3. Pero antes de comenzar quiero enviarle un saludo a las siguientes personas: Eric Cruz Estrada, Rodrigo Castillo, José Solano, Assi, Guido Bedia y Jordi Jiménez, quienes me pidieron hacer esta escultura de Jill, la cual ha sido la más pedida en comentarios. Sin más que decir, a darle átomos. Primero tenemos lo que es la base de la escultura. En esta traté de recrear el espacio que está antes de entrar a la comisaría, donde hay un piso de asfalto y una banqueta la cual tiene piso de piedra. Al frente de la base puse el logo del clásico juego, y en el piso de asfalto una coladera la cual se puede destapar. Aquí traté de simular las escaleras que nos llevan a las placas, y un par de logos de Umbrella a los costados de la base. Por supuesto no es idéntico al espacio que se ve en la imagen, pero traté de adaptarlo para que cupiera en la base redonda. Sobre la base va posado un zombie, el cual hice sin piernas para que se pudiera adaptar a la base redonda. Como se puede apreciar, la ropa la hice con tela. Utilicé tela de mezclilla para el short y tela de playera que venden afuera de los conciertos para la blusa. El cono que va en la base es un simple cono de tránsito. También hice un periódico de Raccoon City con varias imágenes que encontré en internet y mucha edición. En algunas páginas puse imágenes de los cómics y también de los muñecos noventeros. En total todo el periódico tiene 20 páginas. Y por último tenemos al personaje de Jill Valentine. Como pueden ver, se va a sostener a la base mediante un par de encastres que le puse en la suela de las botas. En la espalda lleva la escopeta que conseguimos al principio del juego. El aditamento para cargar más objetos que Carlos le da a Jill en el juego es removible, para lo cual tenemos que remover un pequeño ensamble de este. Y así tenemos a Jill como está al principio del juego. También el suéter que lleva amarrado a la espalda se puede quitar. Me costó un chingo hacerle la ropa de tela, pero creo que el resultado valió el esfuerzo. Este aditamento me costó mucho trabajo hacerlo, ya que por la pequeña escala era muy difícil hacer las piezas. Utilicé piezas metálicas para hacer las uniones, las cuales fueron muy difíciles de doblar, por lo que tuve que usar pinzas. Jill tiene unos mechones de cabello articulables. Creo que esto ayuda para que el cabello no se vea tan sólido. De igual modo, la chica zombie también tiene estos mechones. Ahora sí, para armar la escultura, primero colocaré al zombie en la parte del piso de piedra. Pondré el cono en el piso de cemento junto a la coladera, y el periódico lo voy a colocar enfrente del cono, sosteniéndose en el piso de cemento pero con algunas páginas sobresaliendo de la base. Por último colocamos a la piruetísima Jill y listo. La escultura en su mayoría está hecha de porcelana fría. La base está hecha de cartón, porcelana fría y pasta DAS. El cono está hecho de cartón cubierto con pasta DAS y el periódico de papel. Las letras del logo del juego están hechas de cartón e imágenes impresas. Y este es el resultado final de esta escultura. Me gustó mucho cómo se ven las piezas con la ropa de tela. Creo que la ropa de tela le da un toque muy chingón a las esculturas. Me gustan esas esculturas de Batman o Spider-Man de Sideshow donde les ponen su ropa con tela. Creo que se ven de lujo. Creo que aplicaré esta onda de la tela en futuros proyectos, en medida de lo posible, claro, ya que no soy costurero. Al zombie le puse aerosol transparente brillante en la parte donde tiene llagas y heridas. Esto para que sus heridas parecieran frescas. También tiene la mitad del rostro comido. Esto como homenaje para otra escultura que hice de Jill cuando era niño, donde tenía un zombie en la base también con la cara comida. Si quieres ver esa escultura de Jill noventera, te dejo el video en una etiqueta y en la descripción. También les muestro otras figuras que hice de Nemesis y Crash Bandicoot. Y este fue el resultado final de la escultura de Jill. No la Jill de Resident Evil 3 Remake, no la Jill de la nueva película que está por salir, no la Jill de Resident Evil 5, Revelations o cualquier otro más que el clásico juego del 98, la Jill clásica en su versión pirueta del Resident Evil 3 Nemesis. Dime qué te pareció esta escultura y cuéntame qué otros personajes te gustaría ver en futuros videos. Si te gustó esta pieza, deja tu pulgar arriba y suscríbete, que es gratis. De este modo me ayudas a seguir haciendo este tipo de proyectos. Este video es un tipo review de la figura.
El video con el proceso de creación lo dejaré en una etiqueta y en la descripción del video, cuando este esté listo, claro está. Por mi parte es todo en este video. Nos vemos muy pronto con nuevas esculturas. Y recuerda que nunca se deja de aprender. Ahí nos solemos.